Sean todos bienvenidos al canal donde aprendes a crear tus propias herramientas con chatarra. Hoy estaremos construyendo un genial sujetatodo para tu mesa de trabajo. Si te gusta lo que ves, déjamelo saber en los comentarios. Para mí es muy importante tu opinión. Comencemos entonces con el proyecto. Fui a la chatarrería y encontré algunos materiales que me serán de mucha utilidad para mi próxima herramienta. Como ves, me traje todos estos. Comenzaremos sacando el eje que trae esta suspensión para realizar esta herramienta. Acá debemos tener cuidado para no rayar el eje. Necesitaremos dos tuercas de un diámetro inferior al del eje. Y luego con una sierra copa de 20 milímetros perforaremos el diámetro exacto de nuestro eje. Ahora necesitamos dos trozos de 4 por 6 centímetros perforado en el centro. También necesitamos dos trozos de lámina de 10 milímetros de grosor y 9,5 centímetros de ancho. Al final del vídeo y en la descripción te dejaré el link a mi blog donde encontrarás los planos y las medidas para hacer esta práctica herramienta. Ahora necesitamos un tornillo de 2 pulgadas de largo y media pulgada de grosor. Y a la lámina a la que le hicimos 2 perforaciones se lo colocaremos en este lugar. Para las siguientes piezas necesitamos un trozo de lámina de 3 milímetros y en ella colocaremos la hoja de las piezas que ya están a la medida. Y la siguiente hoja te dice cómo vas a armar el mecanismo.
Ahora vamos a fijarla a la pieza que está sin tornillo. Para ello trazaremos una línea desde el borde y a 5 milímetros. Colocamos el mecanismo hasta el borde para luego soldar. Colocamos un tornillo de 2 pulgadas y unimos las piezas. Y finalmente colocamos una tuerca para fijar todo. Ahora usaremos un trozo de tubo de 20 centímetros y 3 centímetros de diámetro. Y comenzamos a armar en nuestra mesa de trabajo. La lámina más alta, que es la que se va a fijar, debe estar en el centro de la tuerca. Cerramos la prensa y soldamos. Ahora haremos algunas pruebas para ver su fuerza y utilidad. Podemos fijar piezas firmemente de hasta 19 centímetros de alto. Y también será un excelente soporte para nuestra tronzadora.